judía que se convierte en reina. Es criada por Mardoqueo, que Mardoqueo la adopta como una hija, pero en realidad era su tío. No, hoy se va a enterar de algo. Vamos a Esther capítulo 2, versículo 7. No era su tío. Dice, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío. Si es hija de su tío, es su prima. Mardoqueo, pero bueno, Mardoqueo la toma como su propia hija, la cría, le enseña cómo debe presentarse ante el rey. Ella entra en una competencia, un momento donde las van a preparar a las mujeres lindas, las van a preparar, las van a perfumar, le van a enseñar modales para que el rey elija una nueva reina. Y bueno, Esther tuvo el favor de Dios y es elegida como reina. Pero se enfrenta a un problema. Tenemos al rey Asuero, a su persona confidente, que planea exterminar y matar a todos los judíos del reino porque odiaba a Mardoqueo. Entonces, Mardoqueo le suplica que por favor se presente ante el rey y que sea ella quien le diga, no, mirá, en primer lugar decirle, vos sos judía, ¿cómo? Que no permita que maten a su pueblo. Entonces ella tiene que enfrentarse a dos cosas. En primer lugar, decirle que era judía, que pertenecía al pueblo que estaban intentando exterminar. Y en segundo lugar, tenía que presentarse sin que el rey la llame. Y para ese tiempo, para ese contexto, que el rey no te llame y que vos te presentes, podría significar que el rey te mande a matar. Porque si el rey no te llama, no tenés por qué presentarte, y menos para pedirle que haga algo que ya estaba dictaminado, que ya estaba la orden lista, ya tenía una fecha incluso en que se iba a llevar a cabo la matanza de todos los judíos. Entonces Mardoqueo es el encargado de una vez más preparar a Esther y le dice, ahí sí vamos a leer, Pauli, Esther capítulo 4, versículo 14. Bueno, Esther logra presentarse delante del rey. Ahora les digo qué pasó, pero dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. ¿Lo tenemos en NTV, Pauli? Ahí está, dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Usted qué haría en lugar de Esther? ¿Se arriesgaría la vida? A ver si, primero, si le perdonan no haber dicho su identidad, no haber dicho soy judía, y segundo, enfrentarse a la posibilidad de que te maten por no respetar el protocolo. Estamos en un contexto, en una época donde el protocolo se respeta a rajatabla. Bueno, Esther logra hablar con el rey, tiene el favor de Dios. Ella predispuso prepararse por 3 días con ayuno y oración. Barata el plan de Amán y los judíos se salvan. Y de esta historia a mí me quedó mucho tiempo latente esta frase de Mardoqueo. ¿Quién sabe si no llegaste a ser, ponga su nombre, precisamente para un momento como este? Y hay momentos donde uno dice, ¿quién sabe si precisamente para un momento como este fui 5 años a la iglesia, fui 3 años a la iglesia, fui toda mi vida a la iglesia, aprendí sobre Dios, sobre sus mandamientos, sobre lo que tengo que hacer, sobre lo que no tengo que hacer? Y muchas veces pienso que precisamente para los momentos más difíciles tenemos que recordar eso. Que fui entrenado, vamos a poner otra palabra, durante, Juan, 14 años, Mingo desde los 39, allá Juan desde los 6 años, para que cuando lleguen esos momentos cruciales, decisivos, donde uno tiene que jugársela en cierto punto por Dios y creer en Dios y no solamente pensar en sí mismo, sino pensar en todo lo que hay detrás de esa situación, llega ese momento preciso donde uno tiene que decir, bueno, precisamente para un momento como este fui creado, conocí de Dios, supe de Dios. Y bueno, a mí por lo menos a mí me pasó que me puse a pensar en mi adolescencia. Yo decía, bueno,
yo ya había conocido de Dios a los 8 o 9 años que iba a la iglesia con mis papás, pero a los 14, 15 dije, después de terminar el secundario, después de egresarme, después de esa edad en la que uno empieza a salir, tiene amigos, empieza mismo en el colegio, che, vas a tal lugar y vos, uy, todos van allá y yo voy a decir que no, sí, dale, yo voy. En esa edad no quería saber nada, en esa edad yo decía lo contrario que por ahí decía Mingo, ¿por qué no conocés a Dios antes? Yo decía, no, 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 yo me voy a poner las pilas después, yo sé que hay cosas que hay que hacer bien, y este momento no, este momento es para terminar, para disfrutar, los amigos, las amistades, salir. Pero ya había algo en mí de haber conocido a Dios de chico, y acá entra nuestra historia familiar de cómo conocimos a Dios. Nosotros nos fuimos, lo voy a tratar de resumir lo más rápido posible, nos vamos de vacaciones, estamos en un país que se habla, en Brasil, que se habla otro idioma. No sabíamos mucho el idioma, yo era chiquito, tenía 8 años. Nos gustaba recorrer, como íbamos en auto, teníamos la posibilidad de recorrer y un día llegamos a una playa que vemos y decimos, ¡fua! No hay nadie, está toda la playa ahí para nosotros solo. Uno va por los morros, por las montañas y va viendo toda la bahía y dice, vamos a esa playa que no hay nadie. Bueno, no era casualidad que no había nadie, playa peligrosa, bandera roja, en portugués, no se meta al agua. No entendíamos nada, fuimos a esa playa y hasta ahí todo bien. En un momento mi papá se mete al agua con mis hermanos. Mi papá, al igual que yo, muy aventurero, nos gusta meternos al agua, nos gusta conocer lugares nuevos, la acción. Y me dice, bueno, vos quedate acá, porque yo ya, cuando mi papá le dijo a mis hermanos vamos al agua, ¿quién iba atrás? Chiquitito, 8 años. Me dice, no, quédate porque le voy a enseñar a tus hermanos a nadar. Y el mar estaba medio picado, medio complicado. Bueno, vuelvo, me siento, minuto. Brazos, no me daban mal las piernas. Y en un momento me di como por vencido. Y me acuerdo que mi papá me puso acá en sus hombros y él saltaba para respirar, pero se volvía a hundir. Y yo en toda esa desesperación me empiezo a despedir de él, empiezo a dar besos, le digo que me perdone, que me perdone, que me perdone. Y ya no daba más, mi cuerpo no daba más. En el agua estás desesperándote, estás un tiempito y ya no podés más. Bueno, no sé qué pasó, pero en la playa esa no había nadie y de repente llega un equipo de guardavidas, que son los bomberos, que en realidad allá en Brasil los bomberos son los que cumplen la función de guardavidas. Y cuando lo van a agarrar a mi papá dice, no, sáquenlo a él. Me sacan a mí y mi papá, como pudo, salió nadando. O sea, él podía salir, pero él estaba ahí conmigo porque yo no podía salir, yo no podía hacer ningún paso para adelante porque hasta él lo tapaba el agua. Pero bueno, fueron 15, 20 minutos de mucha desesperación, hasta que logramos salir y imagínense cómo estaba yo cuando salimos. Primero blanco, segundo con esa vergüenza, con esa tristeza, con esa decepción de... Son esos momentos donde mirás a los ojos a tu papá y bajás la mirada y decís, sé que me mandé una, pero esta vez superó todo porque yo ya era terrible y por ahí sabía cuando una macana era grave o cuando, bueno. Y en esta vez que estaba en riesgo de la vida, yo estaba muy triste conmigo mismo y la culpa me sobrepasaba. Tengo acá, voy a leer para no olvidarme nada, porque acá tengo un poco más el detalle. Bueno, esos momentos después de que pase todo esto tristes, esos momentos de silencio, esos momentos donde te querés escapar de la situación, ¿no? Donde decís,
Me gustaría volver el tiempo atrás, haberme quedado sentado, haber hecho caso. Pero bueno, pero a raíz de esa situación, se lo voy a contar más al final, nosotros conocimos a Dios en Brasil. Hubo un grupo de personas que nos predicó, nos presentó al Señor. Mis papás aceptaron al Señor, yo todavía era chico, no entendía, iba a la iglesia obligado, iba a la iglesia porque tenía que ir con mis papás. Pero en esos años uno va aprendiendo, por más que después diga, no, yo fui a la escuela dominical y ya está. Cuando llegaron esos momentos de mi adolescencia, mi juventud en la secundaria, yo me acordaba lo que aprendía en la escuelita, lo que aprendía, lo que escuchaba de los pastores, lo que escuchaba en cada reunión, y los que mis papás también enseñaban o aprendían con su grupo de células, con sus grupos que tenían muchas veces en mi casa o en la casa de algún otro hermano. Y yo todas esas cosas en mi adolescencia no me las podía olvidar, pero sí le ponía una pausa a Dios. Le decía, no, ahora estoy en mis últimos años, la fiesta de egresado, que los boliches, que los amigos, que... Y es como que el mundo me llevaba para ese lado, ¿no? Y mis papás seguían yendo a la iglesia hasta el año 2010, que llegó la gripe porcina. En el año 2010 nace More, por precaución, por el contagio. Vieron que siempre una pandemia es como muy... No vayan al cine, no vayan a la iglesia, no vayan... mis papás dejaron de ir por precaución y bueno, después cuesta un poquito volver a tomar ritmo. Y ese fue el intervalo justo en que yo estaba en la adolescencia y dije, bueno, ya está. Bueno, yo decía, después de mi mejor momento, después de terminar el secundario, después de disfrutar, después de salir, me voy a poner las pilas con Dios porque sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero a mis 16, 17 años, en ese mejor momento que yo le llamaba entre comillas, sentí fuerte la necesidad de algo que no me llenaba, que no lo llenaba con amigos, no lo llenaba con salidas. Por ello salía, iba con mis amigos, nos juntábamos en un lugar, en una casa, la pasábamos bien, sanamente. Pero volvía a mi casa, me acostaba y era volver a sentir ese vacío, esa soledad, esa necesidad que nada me lo llenaba. Y pareciera que yo tenía la posibilidad, la opción de elegir, digo, bueno, más adelante. Y acá me encuentro con la historia de dos personajes bíblicos que, como decía Juan en la apertura, ellos tienen que atravesar un desierto, tienen que atravesar una situación difícil, tienen que volver a empezar y no desistir en la fe. Tal cual como dijo Juan en la apertura, estos dos personajes tuvieron que enfrentarse a eso. El primero es Moisés. Moisés es un líder y profeta de Israel. Él nació en tiempos donde los hebreos eran esclavos en Egipto. Los esclavos eran obligados a hacer trabajos duros y forzados. Y él llega en un momento clave, en un momento donde el faraón manda un decreto de matar a todos los bebés, a todos los niños nacidos. Su madre lo esconde, lo deja lo deja en una cesta. Le encarga a su hermano mayor que vigile a ver a dónde iba a parar Moisés, y Moisés va a parar a una de las princesas, hasta el arroyo donde se bañaba una de las princesas de Egipto, que no podía tener hijos y lo adopta como un hijo propio. Entonces Moisés crece en el palacio, es criado como un príncipe, es criado en medio de la realeza. Él disfrutaba de los beneficios del palacio, él tenía todo a su disposición, no tenía nada de que preocuparse, tenía todo a su alcance, era una persona de la alta sociedad, era una persona que tenía una autoridad hereditaria que nadie se le iba a poder sacar, era amigo, se crió con el heredero de Faraón. Y para la sociedad de ese momento Moisés, él era alguien importante. Entonces hasta este punto de la vida de Moisés, ¿cómo creen que era su vida hasta este momento? Él crece, se cría en el palacio, tiene todo a su disposición, era buena, era mala. Perfecta, dice Marcela. Perfecta, no tenía nada de qué preocuparse. Sin embargo, él podría estar preocupado en este momento, sucede algo, él se encuentra con Dios, en un momento donde él podría estar pensando en con quién se iba a casar, qué familia iba a formar, podría estar pensando en qué ciudad iba a gobernar, podía pensar cuál iba a ser su territorio, podía pensar en tantas cosas desde la autoridad, desde el lugar que tenía en el palacio, pero no. En el mejor momento de su vida se encuentra con Dios. Hay una situación donde él
castigado, ser golpeado, ser maltratado. Se crió viendo eso. De hecho, las ciudades donde él vivía eran creadas a través del esfuerzo, a través de la esclavitud, a través de la opresión. Pero hay una situación que a mí me llama la atención. Digo, si él desde chico ve cómo les pegan a los esclavos, los esclavizan, le hacen trabajos duros, ¿por qué de un momento para otro él siente compasión de un esclavo? Si él era uno más de esa élite que necesitaba de los esclavos para poder subsistir. Y acá toma un lugar fundamental Dios. Dios se da a conocer, él siente compasión por un hebreo. Hasta este momento él no sabe que él en realidad no es egipcio, que él es hebreo, pero siente compasión y mata al funcionario egipcio que está azotando a un esclavo hebreo. Como él sabe que esto era un error muy grave, algo que le podía incluso costar la vida, él se va al desierto, él abandona esa vida que tiene, queda a la deriva en el desierto y en este desierto, en esta soledad, su vida da un giro de 180 grados porque pasa de tenerlo todo a no tener nada, de ser alguien reconocido, alguien importante, a ser un vagabundo, una persona que tiene solamente lo opuesto. Y es este momento crucial donde él enfrenta un desierto, donde él enfrenta una soledad, donde él incluso ni siquiera está confundido porque no entiende por qué, si siendo un egipcio y con la necesidad de esos esclavos para construir las ciudades, ¿por qué sintió compasión? Yo me imagino ese momento. ¿Por qué me metí? ¿Por qué defendí a ese esclavo? ¿Por qué maté al funcionario egipcio? Si no me faltaba nada, si no me hacía falta nada. Pero Dios hace presente y se presenta a Moisés en el desierto. Se le presenta en una zarza. Entonces Dios elige un momento crucial en la vida de Moisés. Lo busca cuando lo tenía todo, pero a la vez se hace presente cuando él pasó a tener nada. Cuando él ya no tenía funcionarios, no tenía esclavos, no tenía servidumbre, no tenía autoridad, no tenía tierra, no tenía riquezas. Dios aparece puntualmente en el momento en el que él está en el desierto y pierde todo. Entonces, más adelante Dios usa la vida de Moisés para liberar a ese pueblo, él conoce finalmente su identidad. Pero quiero quedarme en esto, en el momento en que Dios se hace presente en la vida de Moisés. Moisés tenía 80 años y Dios se presenta en un mal momento, cuando la vida le dio un giro de 180 grados. Y el siguiente personaje, que también Dios se le hizo presente en un momento muy difícil de su vida, es Elías, el profeta Elías. Es este profeta que vivió en un momento donde en Israel había mucha turbulencia. Había un rey que era peor que todos los reyes que habían estado antes, un rey que se apartó de Dios, un rey que permitió que se adore a Baal, un rey que se casó con una mujer que se llamaba Jezabel, que permitió que haya sacerdotes de Baal, que haya profetas de Baal, que se adore libremente a Baal y que se abandone y se deje de lado a Dios. Entonces Elías tiene una confrontación muy grande con este rey, porque Elías tiene que ir y decirle lo que Dios le mandaba a decir, y obviamente a este rey no le gustaba ser corregido, no le gustaba que quede expuesta a sus debilidades, que Elías lo confronte con la verdad de Dios. Entonces Elías tenía que ir escondiéndose porque este rey lo quiere matar, no solamente él, también su esposa. Entonces, Primera de Reyes 18, todavía no lo ponemos Pauli, nos cuenta la historia de este profeta. Nos dice que hay 3 años de sequías. Este profeta Elías es buscado fuertemente por el rey hasta que se encuentran. Y ahora sí, Primera de Reyes capítulo 18, versículos 18 y 19. Este rey malo, este rey que hizo todo mal, lo primero que le dice es: así que tú eres el alborotador, así que vos sos el que está generando todos los problemas en Israel. Y acá le responde Elías, le dice: yo no he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido cultos a las imágenes de Baal. Imagínese este rey. Le dice: no es culpa mía la sequía, no es culpa mía que haya hambre, no es culpa mía que vos hagas las cosas mal. Yo simplemente te digo lo que Dios me dice que te tengo que decir, y es la verdad, porque si proviene de Dios es la verdad. Entonces, acá en este capítulo hay una confrontación muy fuerte, donde se enfrenta a Dios contra este rey, este Dios falso que se llama Baal. Y hay una hazaña donde el poder de Dios se manifiesta. Elías le dice: bueno,
Llamen a todos los profetas de Baal, eran 400 o más, si mal no recuerdo. Llamen a todos los profetas de los dioses falsos. Yo soy el único profeta de Dios que está vivo, así que nos vamos a juntar en este monte, preparen 2 animales. Uno lo van a dedicar los profetas de Baal a su Dios y yo lo voy a dedicar a Dios, lo voy a presentar en el altar de Dios. Y ambos, primero ustedes, le van a pedir a Baal que mande fuego del cielo y que consuma este animal. Entonces le da esa posibilidad, los profetas de Baal están un par de horas pidiéndole a su Dios que descienda, que se haga visible, que derrame ese fuego, que demuestre que es el verdadero Dios. ¿Y qué creen que pasó? ¿Bajó el fuego? No. Entonces Elías empieza un poco la argentineada, ¿no? Dice, che, capaz que está dormido tu Dios, gritale más fuerte. Y estos se empiezan a cortar, empiezan a hacer ritos de sangre, empiezan a gritar, Imagínense la desesperación. Dice, bueno, capaz que está dormido profundamente, griten más fuerte, capaz salió de viaje, capaz está ocupado en otro asunto. Y bueno, no pasó nada. Y llega el turno de Elías. Pero cuando le toca a Elías dice, bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Acá está el toro, acá está el animal, acá están las piedras, eran piedras. No tenía leña, dice que eran piedras, se juntó 12 piedras. Dice, bueno, vamos a tirarle 4 jarros de agua. Hizo una zanja para que el agua que tiraban no se derrame, sino que quede ahí. 3 veces le tiraron 4 jarros de agua. Entonces, Elías le dice, Dios responde y demuestra que tú eres el verdadero Dios y manda fuego del cielo. ¿Y qué creen que pasó? ¿Bajó el fuego? A mí me llamó la atención algo. Yo les pregunto, ¿qué queda después de que uno prende fuego? Fuego consumió las piedras, consumió el animal y consumió hasta el polvo que quedaba. Consumió el agua y hasta incluso el polvo que quedaba. No quedó nada. Este momento es una victoria para Elías porque dice, bueno, nuestro Dios es el verdadero Dios, los profetas de Baal se ponen a adorar a Dios y Elías dice, no, ahora ya está. Los mandan a matar a todos y acá hay una victoria. Me imagino a Elías saliendo de ahí. Imagínese que usted se enfrenta a brujos, se enfrenta a personas que creen en otros dioses y Dios le hace una manifestación de su poder de esa forma. Dice, ya está, estoy en mi mejor momento. Tanto que me perseguían, tanto que me criticaban, ahí está mi Dios, ahí está mi Dios. Lo vieron todos. Sin embargo, cuando este rey que se llama Acab le cuenta a su esposa Jezabel, esta mujer se pone loca. Entonces, Elías, después de esta hazaña, después de este gran momento en su vida, ¿qué creen? Confió en Dios y dijo, si Dios pudo demostrarle su poder a todos estos profetas, ¿qué es esta mujer? ¿Qué creen? Esa es la primera opción. La segunda opción es correr despavorido porque le tiene miedo a una mujer. ¿Qué creen que hizo Elías? ¿Corrió? Corrió, tuvo miedo. Y no solamente corrió, se escondió y decidió morirse. Le dijo, Dios, mátame. Antes que enfrentar esto, prefiero morir. Es un poco contradictorio, ¿no? Porque viene de ver el poder de Dios, viene de mostrarle a todos el poder de Dios, viene de cumplir una gran hazaña con Dios, en contramano de Moisés, que lo había perdido todo. Yo me imagino Elías estaba tocando el cielo en ese momento en que todos ven el poder de su Dios. Sin embargo, no. En el mejor momento de su vida, él decidió esconderse, él decidió tirar la toalla y ahí tuvo que presentarse a Dios. Tuvo que ir a alimentarlo porque se tiró a morir, no se preocupaba por comer, lo alimenta 3 veces y le dice, levántate y fortalécete porque te espera un largo camino. Y el alimento que le dio Dios le fue suficiente para que por 40 días y 40 noches él haga una larga travesía por el desierto, al igual que Moisés, donde Dios lo alimenta, donde Dios lo fortalece, donde Dios vela por su seguridad, a pesar de que él se quería morir. Y acá veo el lado opuesto, cómo Dios se presenta en el mejor momento de Elías, pero para él era todo lo contrario. Él se siente solo, desalentado, pensando que todo su esfuerzo fue en vano. Sin embargo, es Dios quien aparece, toma cartas en el asunto y dice, esto no va a quedar así. Entonces yo digo,
¿Qué diferencia hay entre estas dos historias? Que tiene miedo, que no quiere saber más nada, y hay un Moisés que también lo perdió todo, que también siente la soledad esa del desierto, la aspereza del desierto, la sensación de haber perdido todo. Sin embargo, a pesar de que ambos experimentan el desierto, Moisés no conocía a Dios, Elías sí lo conocía. Ambos se sintieron desanimados, solos, sintiendo que todo fue en vano, sintiendo que perdieron todo. Ambos viven esta declive en su vida, pasar de tenerlo todo a tener nada. Ambos padecen la necesidad, la desesperación, el temor, la injusticia. Ambos necesitan la sobrenaturalidad de Dios porque están en una situación muy crítica en sus vidas. Y algo que tienen en común es que ambos son receptivos al poder de Dios. Moisés se interesa, quizá por curiosidad, por ver una planta que no se consume, pero Elías porque fue obediente, porque comió, porque se fortaleció, porque emprendió el viaje que Dios le pidió. Y pensaba que Dios es así, Dios se presenta en nuestras vidas en momentos oportunos, en momentos clave, en momentos donde las situaciones parecieran ser límites y que excede a todas nuestras fuerzas, a nuestras capacidades, a nuestras fortalezas. Y a algunos se les presenta por primera vez en la dificultad, a otros Dios se les presenta por primera vez en la normalidad, a otros se les presenta por probar algo distinto, porque me hablaron de Dios, porque me invitaron. Pero sin duda Dios toma un lugar en nuestras vidas por medio de los desiertos que tenemos que atravesar. Son esos momentos de desierto donde Dios tiene una comunicación directa con nosotros porque tenemos el 100% de la atención en ese problema, en esa situación, donde quizá no tenemos a nadie, donde quizá nos sentimos solos. Nuestra prioridad no es el celular, no es la tele, los amigos, nuestra prioridad es la situación desesperante que estamos atravesando. Y son esos momentos donde la naturalidad de Dios puede usar esos momentos de sensibilidad, esos momentos donde estamos blanditos, vulnerables, débiles, con las emociones a flor de piel, para presentarse a nuestras vidas, fortalecernos y demostrar verdaderamente su poder. Entonces, ¿qué tiene que ver mi historia, lo que les conté al principio con esto? Para mí sería muy, muy difícil describir las emociones que sentí en ese momento que casi morimos en esas vacaciones, porque a pesar de que era chiquito, sentía mucha vergüenza, sentía la decepción, sentía mucho dolor por haber desobedecido y haberme sentido en el límite de la muerte. Para mí fue una situación extrema como la que vivieron estos personajes. Y esos minutos previos, esos minutos después de haber pasado por esa situación triste, son los momentos que uno quisiera que el tiempo pase rápido, que uno quisiera saltearse esa etapa. Son esos momentos que a veces digo, me gustaría haber tomado otra decisión. Sin embargo, ya estamos ahí, estamos con la situación límite, estamos con las consecuencias, estamos desanimados, estamos cansados, estamos débiles. Pero yo recuerdo esos minutos de silencio, esos minutos que se hicieron largos y las horas que seguían no me pasaba más. No me pasaba más. Ya no quería vacaciones, ya quería volver a mi casa, quería volver a mi vida, quería ir al colegio. Sentía esa vergüenza, esa frustración, ese desánimo. Sentía que había fallado. Pero no sé si estaba como Moisés o como Elías, tan límite. Sí sé que la vida estuvo al límite y eso para mí es muy, muy fuerte. Y más siendo chico. Sentí un temor grande, una vergüenza y siempre que le pregunto a mi mamá, pues yo no tengo el recuerdo fresco, no recuerdo si ese mismo día, no creo porque en esa playa no había mucha gente, pero al otro día en esa playa pasó un grupo de personas repartiendo folletos, resulta que eran de una iglesia. Mi mamá tenía poquito de ir a una iglesia evangélica y yo me acuerdo que nos dejaron un folleto y como estaba en portugués, era largo, quedó ahí a un costado y esta gente se fue. Y a los minutos vemos que del otro lado ese folleto estaba en español. Entonces mi mamá se pone a leerlo, ahora tardaba unos 10 minutos en leerlo, y abajo de todo decía Iglesia Rey de Reyes, Buenos Aires, Argentina. La iglesia donde mi mamá había ido 2 o 3 veces, de curiosidad, porque mi tía la invitó. Y yo me acuerdo que mi mamá decía, tengo que hablar con estas personas, son cristianas.
Y como yo me sentía tan mal, me sentía tan triste, me sentía tan avergonzado, tan humillado, me acuerdo que yo salía a correr, a correr. Yo corría para escaparme de esa situación, para evitar esos momentos en que todavía me sentía mal. Hasta que los encontré, no sé cómo, les dije que mis papás querían hablar con ellos. Estas personas volvieron, se acercaron, mantuvieron un contacto y bueno, usaron una estrategia para invitarnos a la iglesia. Pasaron muchas cosas en el medio, pero bueno, terminamos conociendo al Señor ahí. Algo que nunca me voy a olvidar es que estas personas tenían una remera con un salvavidas que decía Jesús salva vidas. Y ese recuerdo para mí es un poco fuerte porque digo, en el momento en que peor me sentí, donde la vergüenza me superaba, donde la culpa, creo que la culpa nos condena un montón, donde me costaba mirar a los ojos a mi papá, donde sentí que había fallado como hijo, donde sentí que casi pierdo todo. Hoy de grande digo que esa corrida fue la corrida que nos permitió conocer al Señor y que estemos hoy acá. Así que quizá pasaron muchos años, quizá quise poner en pausa a Dios, quizá dije Dios es para más adelante, pero Él aparece en los momentos oportunos, en los momentos donde más lo necesitamos. Él puede hacer de nuestro desierto un río de agua viva, como decía la palabra que compartió Juan. Él puede convertir ese desierto en una fortaleza en nuestra fe, en una fortaleza espiritual para nuestras vidas. Y puede hacer un cambio, porque Moisés termina siendo el libertador de ese pueblo oprimido. Elías sigue cumpliendo su ministerio profético y Dios lo arrebata, se lo lleva. No hay registro de su muerte. Y quizá muchas veces decimos, yo voy a volver a Dios, o voy a ir a Dios, o voy a ponerme las pilas de Dios después. Porque cuando me pongo las pilas con Dios pasa cosas malas. O cuando me pongo las pilas con Dios todo se complica. Pero yo creo que la historia de Elías, la historia de Moisés, mi historia, nos pueden enseñar de que Dios es un Dios de precisiones. Dios es un Dios que nos preparó precisamente para momentos justos, momentos oportunos, en los que nosotros tenemos que actuar, en los que nosotros tenemos que pelear por fortalecer esa fe, en los que nosotros tenemos que confiar en Dios. Y bueno, cierro con esto, esa corrida donde me sentía avergonzado, triste, culposo. Fue la corrida que nos terminó conectando con Dios y hizo posible que hoy esté acá, que mi familia esté acá, que le hayamos abierto el corazón a Dios. Por eso a veces decimos que somos medio brasileros porque conocimos a Dios allá. Es una tierra muy especial para nosotros. Nos pasan muchas cosas cuando vamos para allá. Y quiero cerrar con el Salmos 34, versículo 17 al 19. Para animarlos de que no todo es malo en el desierto, sino que Dios puede usar aún esas situaciones para que nos acerquemos a Él y para que permitamos que Él nos rescate. Dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Que nuestra máxima preocupación sea mantenernos íntegros, a pesar del desierto, a pesar de la soledad, a pesar de no entender, a pesar de ver pasar delante de nuestros ojos las peores cosas que podamos atravesar. Que nuestra motivación sea esta, confiar en que a pesar de que tengamos que enfrentar dificultades, es el Señor el que nos viene a rescatar. Amén. Que el Señor les bendiga.